Bueno, pues hola Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de aquí en el Jardín Etnobiológico. Hola Norma. Pues esperemos que podamos tener una charla donde la gente que nos vaya a sintonizar cuando este video ya esté en línea, pues te pueda conocer un poquito mejor. Y bueno, pues nosotros también, porque pues es la primera vez que tenemos el placer de tenerte aquí en Durango, entonces El placer es mío, estar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de quién es Fernando. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Berrojalviz. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que está con la sede en Oaxaca. Y bueno, se ha interesado por el arte rupestre en Durango y el paisaje cultural prehispánico. Pionero en estos estudios en el norte, también con trabajos en el arte rupestre de transición con los primeros años del virreinato español en México. Ha trabajado con las culturas chachihuiteña, Odam, tepehuanos, y también con la zapoteca de Oaxaca. Entonces, pues bueno, pues bienvenido seas, un placer tenerte por acá con este tema tan interesante, pues que es el arte rupestre, ¿no? Los estudios del pasado. Y bueno, pues me quisiera tomar el atrevimiento de preguntarte, en esa parte inicial de tu carrera, de tus estudios en México, ¿qué te llevó a estudiar esta área, ¿no? A adentrarte en este tema del arte rupestre? Bueno, desde pequeño yo tenía interés por todo lo que era la arqueología. Yo originalmente soy del País Vasco, en el norte de España, y es la zona donde pues, originalmente se empezó a estudiar el arte rupestre. Altamira queda a una hora o hora y media en carro de la casa de mis padres. Entonces, también había arte rupestre en el País Vasco, y de pequeño visité, incluso en el pueblo de mi madre, también hay un sitio de arte rupestre, y visité varios sitios, y siempre lo que es la arqueología me gustó mucho. Después, con el paso del tiempo y cuando empecé la carrera, pues me llamó mucho la atención las grandes civilizaciones, las altas culturas, ¿no? Las arqueología de culturas con escritura, con palacios, con templos. Entonces, Mesoamérica me llamó mucho la atención. Y pues el hecho es que hubo una posibilidad de venir a un proyecto aquí a México a hacer, trabajar en arqueología, y este proyecto está en el norte, en Durango. Entonces eso es por, digamos, empecé a venir aquí a México y me integré en un proyecto de arqueología aquí en Durango. De acuerdo. Y posteriormente, digamos que ese proyecto en principio todo era más bien arqueología en general, y así fue, bueno, de ese proyecto, para resumir de alguna manera, con ese proyecto decidí entrar a un posgrado, y después de varios años pues, obtuve el doctorado en un proyecto sobre arqueología general de Durango. Y ahí es cuando también en este proyecto hubo otros compañeros, una compañera en particular que se dedicó al estudio del arte rupestre. Entonces siempre en nuestras tesis, en nuestras investigaciones teníamos relación con el arte rupestre, ¿no? Incluso también hay un apartado en mi tesis doctoral relacionado con el arte rupestre. Y poco a poco mi interés fue acrecentándose en lo que es el arte rupestre, y finalmente yo tuve la posibilidad de entrar al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que es un instituto que se dedica a expresiones visuales, expresiones artísticas sobre todo, visuales, y donde la imagen es muy importante. Entonces fue la oportunidad de, bueno, ahora sí me puedo dedicar al arte rupestre de una manera ya más, digamos, más completa, ¿no? Entonces así es un poco como llegué al arte rupestre. De acuerdo, entonces los inicios, digamos que no fueron directamente desde el arte rupestre, sino la arqueología en general, de la arqueología de Mesoamérica, que me interesaba, aunque una Mesoamérica aquí en el norte, ¿no? Que fue muy interesante porque descubrí la Mesoamérica en el norte, pero también descubrí otras culturas que son de tradición norteña, que no son de tradición mesoamericana, ¿no? Es la gran virtud que tiene la arqueología de Durango, que siempre fue un área de muchas migraciones y de mucha gente que llegó, que atravesó este territorio, y donde entonces hubo una confluencia de culturas de diversos orígenes y de diversas tradiciones. Entonces, por eso también es muy interesante lo que es la arqueología de Durango. Claro. Sí, bueno, justo te iba a preguntar que habiendo tantas culturas, o como esta fama que tienen las culturas mesoamericanas del centro-sur del país, que pues generalmente atraen a la mayor parte de los profesionistas en arqueología,
pues ¿por qué el norte? Pero ya con esto que nos platicas pues se responde un poco la pregunta. En ese sentido, bueno, cuando dices que al final Mesoamérica fue la que te trajo al norte, ¿a qué cultura te refieres? Porque luego los que estamos acá en Durango pues no entendemos mucho sobre el pasado de los habitantes de ese territorio, ¿no? Entonces, si nos se trata de la cultura chalchihuiteña. Es una cultura que inició, tiene su origen en migraciones que se dieron en el centro de México en el comienzo de la era cristiana. En el comienzo de la era, unas migraciones de poblaciones que había en el centro de México emigraron hacia el norte. Bueno, y con ese contexto, entonces ya, bueno, yo tenía la inquietud de por qué el norte, si la mayoría de los arqueólogos siempre se enfocan en las culturas del centro-sur del país. Ya me contestaste un poquito la pregunta, pero quizá el público que nos va a escuchar en unos días no entendemos todavía o no nos queda muy claro por qué hablamos de que Mesoamérica llegaba hasta Durango. Los libros de historia a veces no son tan específicos en este tema, entonces no sé si nos puedes platicar un poco al respecto. Sí, hay que tener en cuenta que también en toda la historia de todas las culturas, en todo el mundo, hubo migraciones, movimientos de población. Entonces también en México hubo diferentes movimientos de población. Uno de ellos ocurrió alrededor del comienzo de la era cristiana y fue en el Valle de México, en el centro de México, por diversos factores, diversas causas, hubo una migración de población que se dirigió hacia el norte. En una primera fase llegaron a lo que es el sur de Zacatecas y ahí se originó la cultura chalchihuiteña. Y posteriormente de ahí ocuparon el resto de Zacatecas, formaron los sitios conocidos de La Quemada y Altavista y un poco posteriormente se expandieron hacia Durango y ocuparon casi todo el territorio de Durango, llegando casi lo que nosotros, nuestras investigaciones hemos sabido, hasta la frontera con Chihuahua, incluso en el sur de Chihuahua creemos que pudo haber unos asentamientos de esta cultura chalchihuiteña, que es de origen mesoamericano. Como siempre hay oscilaciones, entonces llegaron, pero también en un momento se fueron de este territorio. Entonces se fueron de la parte de Jalisco, Zacatecas, hacia el año 900, es un poco cuando se marca la caída y el final de Altavista y La Quemada, y en esa parte ya no hubo cultura chalchihuiteña, pero todavía pervivió en los territorios de Durango. Y pervivió hasta 1250-1200 de nuestra era, ¿no? Como 2 siglos antes, más o menos, de la llegada de los españoles. Entonces sí hubo cultura mesoamericana, no todo el tiempo, sino en parte de una oscilación de esa frontera norte de Mesoamérica y parte de esos movimientos migratorios. Entonces llegaron, estuvieron muchos siglos aquí y luego se volvieron a ir. Ok. Creo que ya con esto pues nos va a quedar un poquito más claro porque luego visitamos los sitios arqueológicos que mencionas e incluso la ferrería. Sí, exactamente. Y es difícil de entender porque de repente nos mencionan, no es la parte más norteña de este tipo de culturas mesoamericanas y pues uno no entiende, ¿verdad? A veces son temas muy especializados que son difíciles de comprender. Y en ese sentido, no sé si esta cultura chalchihuiteña, en el momento de expansión que tuvo hacia los municipios del norte de Durango, convivió con otra cultura que digamos se menciona en esta historia de Durango. Lo que hemos observado nosotros es que durante la época de los chalchihuiteños, bueno, duró bastante tiempo, ¿no? Entonces quizás en un primer momento tenía más contactos con otro tipo de culturas de tradición norteña precisamente y con un tipo de vida más relacionado con la caza, recolección, la pesca. Lo que tenemos evidencias también, por ejemplo, como los chalchihuiteños reutilizan sitios de arte rupestre de las culturas anteriores. Entonces, sobre sitios donde hay imágenes que están hechas por cazadores-recolectores del arcaico, luego tenemos imágenes que son chalchihuiteñas posteriormente. Pero no tenemos muchos datos realmente, pocas evidencias de que hubiera realmente una convivencia con otras poblaciones en la época de la ocupación chalchihuiteña de este territorio, ¿no? Sí, me surge la duda porque bueno, pues en esta parte serrana de Durango
También hay sitios muy importantes arqueológicos. En algunas salidas que hemos tenido nosotros a campo, pues luego nos cuentan las personas que hay objetos, que hay pinturas, grabados en la zona de las quebradas. Sí. Y bueno, pues al norte del estado, por los municipios de Topia, de Tepehuanes, pues mencionan las culturas, por ejemplo, a los acaxes. Entonces, en la historia del pasado no coincidieron con los chalchihuitas, estos grupos norteños de la sierra. Es que realmente ellos son chalchihuiteños. Okay. Lo que se me olvidó comentar cuando dije que desaparecieron es que quedó dos pequeños reductos en la sierra más occidental, en la parte alta, que son los acaxes y los sisimes. Incluso que hay otro grupo que se llama los humes. Entonces ellos eran descendientes de los chalchihuiteños y quedaron como los únicos mesoamericanos, y sí, a la llegada de los españoles todavía estaban y los encontraron los españoles, pero eran unas pequeñas poblaciones que quedaron como reducto de esa cultura mesoamericana en la parte alta de la sierra. De acuerdo, porque al momento de la conquista sabemos que fueron de estos grupos humanos que fueron exterminados pues por el avance. Bueno, sí, digamos que al contrario de lo que pasó con los tepehuanes, que todavía tenemos comunidades que son descendientes de los tepehuanes que encontraron los españoles, desafortunadamente los acaxes y sisimes ya no quedaron descendientes. Sí, ¿y qué sería lo que permitió que la cultura, ahora entiendo la cultura O'odham, que fue posterior a esta expansión de los chalchihuitas? Sí, la idea es que cuando, como he dicho, que cuando desaparecieron los chalchihuiteños del territorio de Durango, como 2 siglos antes de la conquista, justo coincidió con unas migraciones de poblaciones que venían del norte, que venían de un área del suroeste de Estados Unidos, Arizona, también frontera con Sonora. Entonces son grupos de poblaciones que pertenecen a la familia lingüística tepimana, y en ese momento estaban iniciando unas migraciones hacia el sur. Y de resultado de esas migraciones llegó la población tepehuana, que nosotros conocemos actualmente como tepehuanes o O'odham, y llegaron en esas migraciones, ¿no? Y ocuparon esos territorios que justo habían dejado, digamos, desocupados los chalchihuiteños. Lo único, esos reductos, acaxes, sisimes y humes, y con los cuales sí, los tepehuanes tuvieron contacto con ellos. Okay. Excelente. Bueno, pues muy ilustradora esta charla, definitivamente. Y bueno, pues si pudiéramos platicar un poquito más, siguiendo o hacer un viaje al pasado, yo creo que lo haces bien seguido tratando de hacer las interpretaciones. Y está súper interesante. Bueno, yo creo que a la mayoría de las personas nos gustaría poder tener una máquina del tiempo para explorar otras épocas. Sí, y nosotros que nos dedicamos a ello, imagínate todo lo que estamos intentando averiguar y entender otras formas de vida que son muy diferentes a las nuestras, otras formas de pensamiento que son muy diferentes. Entonces, si tuvieras una máquina de tiempo y ponerte aunque sea 1 minuto, 5 minutos nada más en hubiéramos entendido muchas cosas, pero bueno. Pero es también lo bonito de este tipo de actividad, de este tipo de profesión, que es echar mucho mano de tu imaginación, pero siempre basado en los datos, ¿no? En los datos. Y sobre todo también es como intentar ponerte en los pies de esas personas, pero intentando ver que es otra forma de pensamiento, ¿no? Entonces, aproximarse lo más posible a otra forma de pensamiento y con los datos que nos lleven a cómo era su forma de pensamiento, ¿no? Y tratar también con mucha información de pueblos actuales, de comunidades actuales, tanto ahora de Durango, de otras partes de México, incluso de otros países. Entonces nos ayudan un poco a entender cómo podían ser otras formas de pensamiento y otras formas de vida. Claro, sí, y en ese sentido, y sin salirnos de Durango, haciendo ese ejercicio, ¿nos pudieras describir desde tu perspectiva y con esta información que tienes en mente, cómo era el paisaje en estas 2 épocas, en estos 2 momentos? Pudiéramos aterrizar en alguna parte del territorio duranguense, quizá ahí donde les gusta mucho a ustedes, en la laguna de Santiaguillo, en la época de Chalchihuita, ¿no? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo era la relación de esos humanos con el entorno? Bueno, digamos que los chalchihuiteños tenían la tradición mesoamericana. Entonces ellos sí buscaban ubicarse y tener una vida que fuera sedentaria y relacionada con la agricultura, porque ellos eran agricultores. Entonces sí se asentaban y buscaban también sitios donde tuvieran cerca tierras de primera y segunda terraza de los ríos, donde fuera fácilmente
realizable la agricultura, incluso, aunque no tenemos evidencias pero directas, pero quizás indirectas, de hacer unos pequeños canales para cada año, como hacen los campesinos actualmente en Durango, ¿no? Que hacen pequeñas canalizaciones, un pequeño dique, canalizaciones para poder regar sus tierras, esas de primera y segunda terraza, ¿no? Entonces, sospechamos que podría ser una cosa muy parecida y que no ha cambiado en 1000 años, ¿no? Sí. También son mesoamericanos, entonces tienen una forma de vida donde tienen asentamientos que son construidos con materiales perecederos, generalmente construían nivelaban el terreno, les gustaba mucho que el terreno estuviera muy planito, tanto en terrazas como en patios, y construían pequeñas plataformas y encima de esas plataformas ponían sus edificios o sus habitaciones. Y generalmente estaban divididos en un patio como en las 4 orientaciones, los 4 lados. O podían ser agregaciones de varios cuartos, ¿no? Como pequeños corredores o unidades que estuvieran alargadas, ¿no? Pero también tenían como algunos edificios que eran un poco más grandes, o zonas, por ejemplo, si estaban en ese asentamiento, que muchas veces los chalchihuiteños buscaban asentamientos en la cima de los cerros, porque tenían un carácter estratégico y defensivo, y es un poco el carácter también de los chalchihuiteños, que son medio agricultores, medio guerreros, son esto como campesinos guerreros, ¿no? Entonces, porque tenían cierta influencia, carácter también militar en su forma de vida, ¿no? Y entonces buscaban también muchos sitios, no todos, pero muchos sitios que estaban sobre todo en la cima de colinas, cerros, que tuvieran una facilidad para defenderse, en los cuales había estas construcciones de materiales perecederos, o sea, no perecederos, o sea, de piedra, bien asentadas en la tierra, en patios, con 4 edificios en cada lado, un edificio en cada lado, y algunos de estos patios eran mayores que otros, lo cual tenía a veces funciones pues más, o gente de mayor rango, o igual funciones más públicas o sagradas. Y en algunos de estos cerros, en la cima, lo que hacían es, como nivelaban todo, hacían una gran plataforma que sospechamos que era dedicado al edificio que estaba sobre la plataforma, era un templo, ¿no? Entonces era como el templo o el lugar sagrado de toda la población que estaba en ese asentamiento. Entonces es una forma de vida que tiene muchos elementos y que es indudablemente mesoamericana, ¿no? Coinciden mucho con elementos de pueblos que están en el centro de México, pueblos que están en Oaxaca, todo lo que es Mesoamérica. Porque lo que vamos a ver es que hay una gran diferencia con los pueblos que vienen después, los tepehuanes, que son una tradición no mesoamericana. Y entonces es unas cuestiones que también Durango permite ver muy bien. Porque a veces nos dices, ¿cómo sabes que son mesoamericanos? ¿Qué define Mesoamérica? O sea, en muchas partes del centro y sur de México hay diferentes tradiciones mesoamericanas, diferentes culturas, entonces a veces no se ponen de acuerdo, pues esto sí no es mesoamericano, o Mesoamérica es algo como que no nos ayuda un poco a entender, pero si estás en Durango lo entiendes muy fácilmente, porque los tepehuanes tenían otra forma de vida y de asentarse muy diferente. Primero, ellos no nivelaban el terreno, no hacían grandes esfuerzos para nivelar un terreno, para asentar sus casas, sino las asentaban directamente sobre la tierra, sin nivelar el terreno, sin hacer plataformas y sin ponerlas en un patio y alrededor, en los 4 lados del patio, sino lo que hemos visto tenía como que no había una distribución ordenada, aparente, y eran como pequeñas casas de materiales perecederos. Entonces así eran sus asentamientos, y un poco a veces alargados, y además no están tan cerca de la primera y la segunda terraza de cultivo, sino están un poquito más alejados. Entonces parece que ser otro tipo de agricultura, ¿no? También en el sentido de que no hemos encontrado muchos instrumentos de molienda, lo que es el caso contrario en los chalchihuiteños, donde en los sitios chalchihuiteños encuentras gran abundancia de materiales como manos, metates que están abandonados, rotos, ahí los puedes encontrar. En los sitios tepehuanes no hay. Y también es muy escasa la cerámica, mientras que en un sitio chalchihuiteño está lleno de tepalcates todo el suelo, ¿no? Entonces, esas las diferencias que nos hablan de un modo de vida diferente, ¿no? Los tepehuanes los Oda antiguos tenían un modo de vida que era un poco más con cierta movilidad, no estaban tan aferrados a una tierra, a un lugar. Entonces, por eso también tenían como asentamientos que eran no tan permanentes, ¿no? Y que podían en un momento dado cambiar de lugar.
eso nos habla de otra forma de vida, ¿no? Entonces, en esos asentamientos también, esa forma de vida nos habla de que si, por ejemplo, porque también ellos cultivaban, pero no era tan importante la agricultura en sus medios de subsistencia, no era la parte más importante de sus medios de subsistencia. La caza, la recolección y la pesca podían tener una importancia igual a la que puede ser la agricultura. Entonces, ellos manejaban diferentes modos de vida de tal manera que si ese año la cosecha no salía bien o no se iba a dar bien el cultivo, pues podían moverse, ir a otro lado, donde igual podían tener recursos más de recolección, donde la pesca era mejor, donde podían tener más caza. Entonces, combinaban diferentes modos de vida. Eso también les permitía tener una movilidad. Y si un espacio no les servía, no les daba suficiente alimento, podían moverse fácilmente a otros espacios, ¿no? Eso es un tipo de subsistencia que es bastante común en las tradiciones norteñas que proceden del norte de México, ¿no? Al contrario de lo que es la mesoamericana. Y lo único del paisaje cultural de los tepehuanes, podemos decir que sí, eran bastante movibles, tenían asentamientos de esto, más, digamos, no hacían tanto trabajo, casas con materiales perecederos como ramas, troncos, alguna piedra para sujetar, pero algo que en un momento dado no costaba mucho trabajo hacerlo, si cambiaban del espacio, pero generalmente estaban en pequeños valles, no muy anchos, y cerca de un cañón. Un espacio un poco reducido que ellos podían más o menos transitar y más o menos tener como un cierto control. Pero en ese espacio siempre había un cerro donde era un lugar de referencia para ellos. Y entonces lo que hemos observado es que, por ejemplo, esos cerros igual sí invertían más esfuerzo y trabajo en la construcción de algún tipo de terrazas o de muros como murallas que, a diferencia de los tachibuteños, esos como muros no tenían tanto la función de crear terrazas amplias, sino más bien como terrazas estrechas con funciones más defensivas y como muros que sobresalían. Entonces tenían otras funciones como diferentes de los tachibuteños. Pero ese sitio invertía en ese trabajo y en la parte alta también había estructuras circulares, otro tipo de edificios diferentes a los tachibuteños. Entonces suponemos, comparando también lo que sabemos de los tepehuanes con otras culturas de tradición tepimana, de esa familia lingüística tepimana, comparando tenemos cosas similares y en esas culturas, en alguna de ellas donde se ha estudiado más, sabemos que también esos lugares en cerros y que invertían un poco más de trabajo en la construcción eran muy importantes. Entonces, hay ciertas comparaciones que hemos hecho que nos ayudan a conocer cómo era dentro de esa familia lingüística tepehuana. Entonces, para ayudar a conocer las pocas evidencias que tenemos hasta ahora de cómo vivían los tepehuanes y cómo era su paisaje cultural. De acuerdo. Sí, pues es súper interesante. Siempre abogamos últimamente a tratar de pensar que muchas de las ciencias que existen pues tienen que ver con la etnobiología, ¿no? Que es identificar o relacionar a las diferentes culturas con el entorno. No digo naturaleza porque al final pues somos parte del paisaje, de estas formas de vida, de relación. Y bueno, en ese sentido pues ahora se entiende un poquito más, creo yo que va a ser de mucha ayuda incluso para las personas que actualmente habitan estos paisajes serranos, de entender por qué hacemos muchas cosas, dice una doctora de ahí del herbario, ¿no? Hacemos lo que hacemos porque es la manera en que sabemos hacer las cosas. De esa manera se entiende por qué ahora apelamos tanto al secado de los alimentos, a los tipos de conservación tan distintos a los del centro, y aparte de esta combinación, ¿no? que han traído estas migraciones. Al final el choque de las culturas me imagino que nos enriquece, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿cómo se llama? Creo que ese choque de culturas permite, creo que en general, a muchos pobladores que son partícipes de ese choque quizás. Lo que pasa es que muchas veces los choques cómo se producen, ¿no? Porque otro gran choque tenemos es la conquista. Y entonces ahí tenemos un choque que, digamos, no fue de manera igual, sino que hubo una fuerza que, digamos, conquistó, invadió, impuso de alguna manera su forma de vida y su cultura. Y entonces los otros tuvieron que, de alguna manera, buscar formas de resistencia y de poder lidiar con ese gran choque cultural que les venía encima, ¿no? Entonces, pero no siempre se da así. Hay contactos de culturas que no son de esa forma tan violenta o tan impositiva,
sino entonces ahí se puede dar también otros tipos de influencias mutuas que a lo mejor puede servir para que algunas culturas tomen lo mejor de cada tradición, ¿no? Pero son en otros contextos donde se da otra forma de contacto que no es tan impositiva y que es mucho más, digamos, donde cada una de esas culturas puede tener más libertad para poder un poco asimilar a su manera esas otras nuevas innovaciones que están llegando, ¿no? Otra historia es la conquista, ¿no? Donde se produjo una forma de conquista, de dominio e imposición que pues, no permitió a las culturas originarias de América pues, poder un poco lidiar con eso, o tuvieron que lidiar de otras maneras, siendo como un poco, estando un poco sometidos, o digamos, un poco la población un poco marginal, o un poco, digamos, que estaba. Pero también tienen su agencia y también tienen su forma de, digamos, no tenemos que verlos tampoco como que no pudieron desarrollar cierta cultura, ciertas formas de poder vivir en esa nueva situación, y que incluso pudieron como darle la vuelta, dar la esquina, buscar otras formas a esa imposición que venía, ¿no? Sí, claro. Y buscar un poco intentar buscar como sus formas a su manera de desarrollo, ¿no? Sí, claro, y son áreas totalmente diferentes. Bueno, nosotros que tratamos de entender las circunstancias de la vida a partir del estudio de las plantas, por ejemplo, y ustedes abordándolo desde este tema social, pues yo me pregunto, ¿verdad? En este contexto de la historia en el que nos encontramos en este momento, ¿hacia dónde deberíamos de dirigirnos en cuanto al estudio del pasado? ¿Por qué es tan importante voltear a ver lo que nos precede? Digamos, lo que nos antecede. Sí, exactamente. Digamos porque tenemos que buscar alternativas a este modo de vida que es el que impera en el mundo. Digamos, creo que hay varios modos de vida, pero el que impera en este planeta actualmente es un modo de vida donde está un poco abocado a una crisis, ¿no? Que más tarde o más temprano vamos a tener una crisis, porque pues, no es sustentable, estamos como acabando con muchos recursos naturales del planeta, estamos cambiando el clima, o sea, están ocurriendo muchas cosas. Quizás igual no estamos tan directamente causantes del cambio climático, pero hay un cambio climático, entonces tenemos que lidiar con eso y cómo vamos a enfrentarnos a eso. Pero hay muchos otros factores que también este modo de vida imperante pues no parece que tenga mucho futuro, ¿no? Entonces mirar el pasado nos puede ayudar para encontrar otros modos, otras alternativas. No se trata de un cambio radical, sino de sumar esfuerzos y de buscar poco a poco otros modos que se puedan sustituir a ciertos elementos que no están funcionando en nuestro modo imperante de vida, ¿no? Se trata de un diálogo, ¿no? Se trata de buscar soluciones que todos estén integrados y que de alguna manera nos pueden ayudar, pero también viendo que otros modos de vida anteriores no están motivados por las mismas causas que muchas veces motivan a los países occidentales actuales, ¿no? Lo que tú decías, ¿qué nos motiva todos los días a salir de la cama, a despertarnos y levantarnos la cama y enfrentarnos al día que estamos haciendo día a día? Pues digamos que en muchos habitantes de países que son occidentales, pues tiene una manera de la vida que a lo mejor no es la que tiene mucho más futuro. Entonces quizás es mirando el pasado o mirando las comunidades actuales, no hace tanto solo mirar el pasado, sino las comunidades actuales, encuentran otras alternativas que igual tienen que cambiar su modo de pensamiento. A veces sea como renunciar, sacrificar, pueden decir, pero a lo mejor es como simplemente ver la vida de otra manera, y eso igual al final les puede producir más satisfacciones, ¿no? Y tener una vía de futuro para este mundo imperante, pues, que parece que vamos hacia un callejón sin salida. Sí, pareciera. De acuerdo, pues, súper interesante escuchar estos temas de las ciencias sociales, de las ciencias que estudian el pasado, para uno que se la vive en la montaña, ¿no? Buscando plantas. En ese sentido, lo que mencionabas anteriormente sobre la importancia de dialogar y de voltear a ver incluso a las culturas que sobreviven actualmente, de conectar y ver que otras maneras de pensamiento todavía existen y que quizá no son tan agresivas con el entorno, ¿no? Con el planeta. En ese sentido, pues aquí en Durango
la oferta académica, digamos, para los jóvenes que están entrando a la universidad, generalmente se enfoca pues a las áreas de la ingeniería forestal, de derecho, de contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mensaje le dejarías o qué le dirías a la juventud? ¿Por qué deberían de considerar la opción de estudiar arqueología o estudiar estas ciencias sociales? Bien, creo que tengo entendido que apenas está empezando la carrera de Historia, también en la Universidad Juárez del Estado de Durango, entonces hay que apoyarla, hay que hacer que permanezca y que es muy importante. ¿Por qué? El estudio del pasado, una vieja frase, siempre que tiene bastante razón, es que si no se sabe la historia, estamos condenados a repetirla. De alguna manera el pasado es importante porque nos ayuda a saber quiénes somos, nos ayuda a vivir el presente. Si no sabemos cuál es nuestro pasado, si no estamos orgullosos de ese pasado, si no nos identificamos con ese pasado, pues no nos importa lo que, digamos, el entorno donde vivimos, el patrimonio del que estamos rodeados, las cosas que nos han legado, porque son generaciones pasadas que nos han legado muchas cosas y de alguna manera nosotros estamos comprometidos un poco a cuidarlas y legarlas a las próximas generaciones. Entonces, por eso es muy importante la historia y porque tiene que ver mucho con la identidad, y la identidad es una parte importante de todos los hombres, en el sentido de que nos dice quiénes somos y nos dice en dónde estamos y por qué estamos en ese lugar y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es algo, entonces, creo que es muy importante porque también nos ayuda a tener otras formas de pensamiento, ver que no siempre la vida ha sido así, ha habido otras formas de vida que tienen otras alternativas y que pueden ser interesantes para esos retos que tenemos en el mundo moderno y que nos pueden ayudar a tener otra visión, cambiar de perspectiva, y que no se repita esa historia muchas veces de violencia, de cambios bruscos, de disidencias, de muchas enemistades y que hemos visto que a lo mejor no llevan a ningún puerto, ¿no? Y también no solo eso, sino el hecho también de, por ejemplo, aquí en Durango, poca gente, realmente hay bastante desconocimiento de cómo fue el pasado prehispánico y que fue importante y fue muy interesante. Y que no haya pirámides o que no haya grandes templos, que no tengamos grandes pintura mural o grandes edificios enormes como en la cultura maya o en otras culturas del centro y sur de México, no significa que el pasado de Durango sea de menor importancia, tenga menor valor. Es otro tipo de pasado, con otro tipo de culturas, pero tiene igual valor, igual importancia y de lo cual se puede sentir orgullosos cualquier duranguense. Entonces, por eso es importante esas carreras y esos estudios sobre humanidades, sobre historia, sobre arqueología, sobre letras, porque nos permite afianzar esa identidad, quiénes somos y estar orgullosos de lo que estamos, bueno, de los que viven aquí en Durango, ¿no? Y que no tienen por qué sentirse menos importantes, que su pasado es de menos importancia, lo que puede ser otras personas que son procedentes originarias del centro y sur de México, ¿no? Hay otros valores muy importantes y otras evidencias arqueológicas, otras evidencias del pasado que son tan interesantes como pueden ser cualquier palacio maya o cualquier templo o cualquier tumba que apareció en el área maya, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que conocer, y para conocer hay que estudiar y hay que dedicar investigación, y es lo que se hace muy poco. Entonces, si no se hace investigación, pues se desconoce y el desconocimiento es muy grande. Entonces, se toman decisiones que no están basadas en un conocimiento verdadero y en un, digamos, conocimiento de los valores, grandes valores que puede tener el pasado prehispánico de Durango. Claro. Sí, definitivamente, yo creo que va a ser muy grato para algunas personas de aquí del estado escucharte y poder ver estas otras posibilidades y que se alienten a voltear a ver estas otras áreas de exploración, que no solo nos sintamos orgullosos del pasado cercano, que es la época revolucionaria, que lo tenemos muy arraigado los norteños, sino que veamos que todavía siglos, milenios atrás, pues aquí habían unas sociedades que tenían realmente una comprensión del entorno muy interesante, ¿no? Esa es otra cosa también.
es un poco lo que decía antes, que no necesitamos, para que una cultura sea rica y sea interesante y sea atractiva, no es necesario que tengan grandes pirámides y grandes edificios. Como tú dices, igual tenían una relación muy particular, unos conocimientos sobre el entorno que vivían y esa relación con ese entorno muy interesantes, ¿no? Y tenían otros valores que al final estaban plasmados quizás en materiales perecederos, que no han sobrevivido, pero eso no quiere decir que no tengan una cultura interesante. Claro. Lo que necesitamos es conocerla. Son otras formas de vida, otras formas de pensamiento alternativas a las que podían ser, por ejemplo, en la Mesoamérica del Sur. Aquí tenemos mesoamericanos norteños que también tenían sus características particulares, y tenemos otras tradiciones que son del norte, que no, esas no las tiene el sur de México, y que son muy interesantes. Entonces, la cuestión es conocerlas. Si las desconocemos y no las investigamos, pues no podemos estar orgullosos de ellas, ¿no? Pero esa relación con el entorno, como digo, pueden ser informaciones o culturas o todo un complejo simbólico increíble, pero que al final no ha quedado escrito en materiales perecederos, pero por eso no significa que no existiera. Claro, sí, pues súper interesante realmente. Poder platicar con estas áreas y bueno, pues tenerte aquí. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas entrevistas, porque ya vemos que hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que platicar sobre estos estudios que se han estado realizando a lo largo de los años en Durango, que muchas veces los desconocemos. Tenemos aquí unos importantes canales de difusión en la radio, algunos encuentros en donde luego hemos tenido la oportunidad de asistir, y pues realmente lo que hace falta es dialogar, ¿verdad? Difundir, hacerle más difusión a estos temas, y pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido este tiempo. No, gracias a ustedes y por la oportunidad de poder pues hablar un poco de mi trabajo, que es un poco, yo tuve un poco la suerte de trabajar en lo que me gusta, lo que me inquietaba, y poder también un poco difundir y dar conocimiento de lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo a toda la población, ¿no? Porque es un poco también que no se queden los estudios en la academia, ¿no? Y que no se quede encerrados en libros y en bodegas, sino que pueda salir a todo el público en general. Excelente, pues ya para terminar, Fernando, si alguien quisiera conocer un poquito más sobre tu trabajo, ¿a dónde te puede escribir? ¿En dónde te puede encontrar? Sí, pues en principio mi correo electrónico, que igual después pueden pasar ustedes el correo electrónico, lo podemos pasar después, el correo electrónico, y me pueden buscar de alguna manera también en internet, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y en la página del instituto hay una sección que es la sección de la Unidad de Oaxaca, Unidad Académica Oaxaca, y ahí me pueden encontrar, y pueden encontrar mis trabajos del norte, y también los que les interese también mis trabajos sobre el sur y sobre el Istmo de Tehuantepec, que es también otra parte de mi vida que ahí también comparto, y que al final fue interesante porque lo que fue muy interesante fue comparar esos dos estudios, dos áreas y dos formas de vida tan diferentes. Entonces esa comparación también fue muy interesante. Cada una con lo suyo. Pero al comparar te obliga a mirar cosas que quizás si solo estás mirando una cultura o un estudio de caso no te das cuenta. Entonces, pero las dos son muy interesantes y no es ninguna de mayor importancia que la otra. Las dos son muy interesantes. Gobierno de México.